Muy buenas noches, bienvenidos a El Salvador. Un placer iniciar la semana, por supuesto, moviendo el telón y disfrutando la entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez, su anfitrión. Esta noche es muy, pero muy especial porque vamos a hablar con jóvenes. Usted los pide, ustedes quieren conocer cómo piensan ellos y, por supuesto, refrescar los tradicionales programas de televisión. Como usted mismo me lo dijo, Sergio, siempre lo mismo de lo mismo. Esta noche vamos a hablar con jóvenes y déjenme darle una pequeña probadita de lo que esta noche vamos a hablar. El país que viene, una generación comprometida y jóvenes en el exterior. Apatía de los jóvenes que tienen ante el sector político, no solamente partidario, sino que en la emisión del sufragio. Vamos a hablar de eso. Temas de coyuntura. Para eso, en segundos, vamos a conversar con la directora de INJUVE, Jamie Muñoz. Ya nos acompaña en el estudio. También vamos a hablar con Fernando Bautista, diputado de Arena en el Parlamento Centroamericano. Y también nos acompaña Raúl Llanes, gestor de proyectos. Y es que los tres jóvenes que nos acompañan esta noche de diferentes partidos políticos de la vida pública, social, privada de nuestro país, son 3 de los 40 jóvenes que dieron ese paso para precisamente articular lo que hoy nosotros conocemos como el país que viene. De eso vamos a conversar. Antes les planteo a todos ustedes la pregunta que hemos articulado. Producción, acompáñenme para que esta noche usted también sea parte activa de la entrevista 8 en punto. Dice así: ¿habrá en la actualidad algún partido político en el que los jóvenes se puedan sentir representados? Según su opinión, un 25% dice que sí, que la hay, pero un 75% abismalmente dice que no. Uy, tiempo real. Vamos a hablar, por supuesto, de esta evaluación. 168 votos, señores, sin haber iniciado la entrevista 8 en punto. Me desplazo y, por supuesto, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista para darle la bienvenida. Arranco con la dama, Jamie Muñoz, directora de INJUVE. Jamie, muy buenas noches, un placer tenerla acá. Buenas noches, un saludo a ti, a todos los televidentes y, por supuesto, a Fernando y a Raúl, que me acompañan en este set. Perfecto, ya lo adelantaba usted, Fernando Bautista, diputado de Arena en el Parlamento Centroamericano. Fernando, un placer tenerlo acá. Lo tuvimos como candidato en su momento para que usted vea que lo llevamos bien cuadriculado y ahora ya como diputado. Un gusto. Muchísimas gracias por el espacio que siempre da 8 en punto a los jóvenes y a todos los jóvenes que nos están viendo. Yo sé que muchos están cenando, buen provecho. Este es el momento también de participar y de involucrarse con sus críticas, pero también con sus propuestas. Perfecto, involucrémonos, mandémosle un saludo al ingrato, como yo le digo cariñosamente, Juan Carlos Turcios, que qué se ha hecho. Preguntémosle. Se ha perdido. Ok, perfecto. Así arrancamos. Con gusto le damos la bienvenida a Raúl Llanes, gestor de proyectos. Raúl, un placer. ¿Por qué le cambiaron nombre? No sé, usted me cambió un nombre por un día. Perfecto, así lo vamos a dejar, señores. Arrancamos con el tradicional decollage de noticias que hemos articulado esta noche para todos ustedes. Me desplazo, por favor, acompáñeme, sígame con las cámaras. Arrancamos, dice así. Partidos cuestionan eficacia de las medidas extraordinarias en las cárceles. Yo cambio, es el proyecto. Cárcel para políticos por reunirse con pandillas no aplicaría para elecciones del 4 de marzo del 2018. ¿Por qué no? Es la pregunta. San Salvador aparece como la ciudad más violenta del mundo. Uy, la capital de la violencia, podríamos decir. No hay dinero para rehabilitar pandillas, dice Hacienda a la Asamblea Legislativa. Gobierno presiona a diputados por 282 millones para pensiones. El gobierno no bajó salarios a funcionarios porque se hizo en el pasado, según la Secretaría de Corrupción. Los magistrados de la sala son la joya de la corona para el partido FMLN, dijo Dabú. Arena, PCN y PDC piden al gobierno rectificar postura por crisis en Venezuela. Son los temas de coyuntura de actualidad. Voto por Venezuela está generando al país problemas en los Estados Unidos. El país que viene, el capital de los que se fueron. De eso hablamos con los jóvenes que nos acompañan esta noche. Arranco de derecha a izquierda y lo hago con usted, Fernando Bautista. Yo tengo en mis notas elementos importantes como, por ejemplo, en el pasado, un grupo de 40 jóvenes
de distintos sectores de la sociedad y visiones políticas diferentes, antagónicas muchísimas veces, pero unidos con el mismo objetivo de construir un país. Conforman el libro El País que Viene, presentado en su momento en un hotel capitalino. Fernando, si yo le dijera a usted cuál es la utilidad práctica de articular un libro del país que viene y a dónde se pretende llegar, no me diría a mí, ¿qué le diría al pueblo salvadoreño? Lo importante de la iniciativa del país que viene es que por primera vez, desde que yo tengo uso de razón, nos sentamos 40 jóvenes de distintos partidos políticos, no solo de políticos, también hay activistas, hay deportistas, hay artistas, hay soñadores, jóvenes que queremos construir o que estamos construyendo desde ya un mejor país. Lo importante de esto es que muchas veces escuchamos las noticias negativas, escuchamos lo malo, pero no vemos que ya los jóvenes estamos construyendo patria y estamos haciendo cosas diferentes, innovadoras desde diferentes canchas, pero ya lo estamos haciendo. En este año también se lanzó un segundo libro, que es el libro de los jóvenes que se han ido de las fronteras, que se han ido de El Salvador, pero que también desde afuera de nuestras fronteras están haciendo muchísimo por nuestro país. Yo ahorita no he terminado de leer este segundo libro, voy por la mitad, pero estoy conociendo historias de muchísimos salvadoreños que están cambiando la vida de las comunidades a donde viven y que por ende están también cambiando la vida de los salvadoreños. ¿Qué tienen estos libros? Yo creo que estos libros tienen esperanza que el país que viene es un buen país, es un mejor país. Que tenemos que ser optimistas, que si nos involucramos, que si participamos, no solamente con la crítica, sino también con propuestas y con acciones, que podemos hacer la diferencia. Y eso ya lo estamos viendo. Perfecto. Jamie Muñoz, yo se lo decía con antelación a Raúl Llanes antes de ingresar a esa tribuna entrevista. Ustedes, 40, tienen el inmenso privilegio, pero la gran responsabilidad de mostrarle una cara muy, pero muy diferente a los jóvenes. Yo, al articular con producción los temas, los tópicos que vamos a abordar, porque necesitamos conocer temas de coyuntura, de actualidad por parte de ustedes, nos hacíamos la pregunta, o sea, pareciera que el país está atravesando no un problema, porque aquí hay dos formas de verlo, o es un problema o es una oportunidad disfrazada para salir adelante. Por ejemplo, ¿qué llevó a Jamie Muñoz, directora de INJUVE, a decir, aquí estoy y yo me quiero enlistar en este movimiento, en este grupo de jóvenes en el país que viene? Bueno, Sergio, hay que decir que una iniciativa donde coincidimos con ideas y donde establecemos visiones del país que queremos, definitivamente es una muestra importante después de 25 años de los acuerdos de paz, y que ahora hagamos un esfuerzo por decir, estoy dispuesta o dispuesto a construir, ¿verdad?, ese país con una visión donde voy a aportar mi trabajo, mis ideas. Creo que es fundamental. Yo siempre he pensado que debemos contribuir con ese país que todos queremos y que todos soñamos. Y cuando Diego me visitó para proponerme que escribiera en el libro, yo no dudé en hacerlo, porque creo que el país, después de 25 años y ahora que hemos celebrado 25 años de los acuerdos de paz, hemos reflexionado precisamente si necesitamos una nueva generación de acuerdos de paz. Y yo creo que el país está en un momento en el que debemos tomar acuerdo de nación con una visión de país, y eso requiere precisamente que todos nos pongamos de acuerdo. Y los jóvenes, durante este esfuerzo, estos 40 jóvenes que estuvimos escribiendo y mostrando la visión de país, pues queremos eso, contribuir con ese país que viene y que soñamos y que queremos todos y todas las salvadoreñas. Ok, podríamos decir entonces que Diego Echegoyen es la persona responsable de haber articulado un plan ambicioso como esto, el país que viene, y haber reunido a 40 jóvenes. Sí, Diego estuvo en un proceso, ¿verdad?, por impulsar un esfuerzo, y creo yo que hay que reconocer también las buenas iniciativas. Ok, perfecto. Por otro lado, preguntarle a Raúl Llanes, gestor de proyectos. Ya lo había mencionado anteriormente Fernando, se trata de jóvenes con pensamientos de derecha, de izquierda, entre ellos deportistas, religiosos, académicos, artistas, entre otros, quienes han escrito
sus visiones, experiencias sobre lo que necesita para construir un Salvador distinto en los próximos 10, 20 y 30 años, es decir, una hoja de ruta. ¿Qué llevó a Raúl Llanes, gestor de proyectos y que tiene relación con muchísimas alcaldías de nuestro país, también a enlistarse en este proyecto? Bueno, antes que nada agradecer a Diego por la oportunidad, que nos está viendo desde Guatemala. ¿Sí? Nos manda saludos a todos. La oportunidad que me brindó Diego, yo la aproveché en decir, jóvenes, bueno, yo ahorita ya no soy tan joven, pero digamos que para España sí, todavía somos jóvenes, pero digamos que hay un enorme potencial en la juventud y yo lo recalco en la parte del libro que escribí como juventudes, porque la juventud es diversa y desde esa diversidad hay un montón de ideas que pueden transformar el país. Ahorita nosotros a veces nos dejamos llevar por las coyunturas, pero perdemos lo estratégico y yo creo que esos jóvenes, hay muchos jóvenes pensantes, hay muchos jóvenes desde varias iniciativas, no solo de los partidos políticos, que están generando incidencia. Pero usted me dice que en España jóvenes es 35 años. Así es. No le creo. Buena salida para Juan Carlos Turcio y para el productor Rolando Aguilar de acá, porque él sigue diciendo que está joven el ingrato y parece a veces que como que lo corrieron sin aceite, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué lo llevó particularmente a Raúl Llanes? Yo sé que su experticia en el tema de gobiernos locales es muy buena, pero por ejemplo, si vamos a hacer un ejercicio simpático esta noche acá, que se me acaba de ocurrir, y ese es el problema de 8 en punto, que aquí nada está escrito. ¿Cuál fue la experiencia que usted contó? Es decir, ¿qué le podría usted trasladar si alguien va al apartado en un libro y va a conocer un poquito de Raúl Llanes y vea que Bautista fue el que los metió a ustedes en problemas con esto? ¿Qué les contaría a usted en una forma bien sintética? Digamos que hay algunos jóvenes que tuvimos la oportunidad de acceder a los estudios y yo leí un libro que se llama ¿Por qué las naciones fallan? Entonces ahí habla de dos élites, las élites extractivas y las élites incluyentes. Entonces yo abogo para que estos jóvenes que vienen sean de las élites incluyentes, que incluyan tanto social, económicamente y culturalmente a todas las personas que en algún momento no tienen esas oportunidades y que pueden hacer parte de estas personas desde sus distintas trincheras, llámese gobiernos locales, gobierno nacional, instituciones de organizaciones de la sociedad civil, que desde ahí, a través de sus estudios, le puedan brindar la oportunidad de incluir a estos jóvenes que no tienen oportunidades hoy por hoy. Perfecto. ¿Qué le diría Jamie? Es decir, ¿cómo conectaría con la gente? ¿Cómo enamoraría a la gente en decirle, mire, si se puede salir adelante? Es decir, por más negro que esté el asunto es porque pronto va a amanecer. ¿Qué le diría? Es decir, ¿qué experiencia usted podría compartir? Mire, yo decirle a la gente que hay que luchar por los sueños que tenemos, nunca debemos renunciar a esos sueños. Es decir, queremos servir al país, el servir significa sacrificarse, significa dejar a veces la familia, significa dejar de hacer también otras cosas que nos gustan muchísimo hacer, y es precisamente lo que yo he venido haciendo durante mucho tiempo. Yo fui presidenta de una fundación que atendía niños entre 0 y 10 años en el departamento de Ahuachapán. Luego tuve la oportunidad también de convertirme en diputada suplente, y el servir creo que es lo más maravilloso que nosotros podemos darle a la gente y darle al país. Creo que el país necesita que todos aportemos eso, el trabajo, el esfuerzo, y que construyamos ese país que queremos, ese país que soñamos. Ok, y Fernando Bautista, ¿qué le diría? ¿Cuál sería en extracto la historia que usted le podría compartir? Pues lo que yo cuento en mi capítulo del País que Viene es mi decisión de involucrarme como candidato a diputado al Parlamento Centroamericano. Yo soy un fiel creyente en la integración centroamericana y creo que los jóvenes tenemos mucho que dar en ese aspecto. Creo que hay muchísimas oportunidades dentro de la institucionalidad de la integración centroamericana para involucrarnos, para hacer las cosas diferentes y hacer las cosas bien. Creo firmemente que los jóvenes podemos cambiar el rumbo de la integración centroamericana para algo positivo. Muchos de los problemas que nosotros vemos, la inseguridad, el medio ambiente, cualquier tema, el tema migratorio,
lo podemos resolver desde la óptica regional, y ese es mi aporte y eso es lo que yo cuento en el libro del País que Viene. La próxima elección para diputados del Parlamento Centroamericano, me encantaría ver que todos los partidos propusieran jóvenes al Parlamento Centroamericano. Creo que vamos a hacer muchísima diferencia. No cuota, creo que con propuestas y con acciones. Abiertos los partidos, al final es probable que ni llamen a jóvenes. Lo bueno es que los partidos políticos ahora se tienen que someter a un proceso de elección interna. Y en Arena estamos viendo muchísimos jóvenes que se están involucrando de candidatos a alcaldías, candidatos a diputados. Tenemos por ejemplo, hoy venía de Tamaní, que les estaba contando a los colegas, donde un joven amigo se ha propuesto como precandidato a la alcaldía, y eso es buenísimo, y eso es bueno que lo estemos viendo, que los jóvenes ya se están involucrando en alcaldías, en asambleas legislativas y, por qué no decirlo, también en el Parlamento Centroamericano. Y que voten por usted nuevamente, por supuesto, es que le encantaría. No, es que no nos vamos a andar escondiendo para hablar las cosas, Fernando. Yo creo que para poder pedir el voto tenés que hablar primero con una rendición de cuentas y con la transparencia en tu gestión. Y eso es una de las principales cosas que estamos impulsando en el Parlamento Centroamericano, es que todos rindamos cuentas, que contemos a la ciudadanía qué es lo que estamos haciendo y cómo la integración centroamericana le beneficia a usted, el televidente que nos está viendo. Y va a volver a venir a 8 en punto como candidato. A contarle la historia, y espero que me invite mucho antes para hablar de los proyectos y del trabajo que estamos haciendo. ¿Que lance otra vez la candidatura? Porque es hasta 2021. Pero ya la está adelantando usted. Mire, Jamie, una cuota en los partidos políticos, de todos los partidos, de igualdad de género. Mire, creo que hemos avanzado significativamente con 2 leyes que aprobamos en la Asamblea Legislativa, y precisamente cuando en la ley de partidos políticos se estableció que debía existir una participación de por lo menos el 30% de mujeres. Eso ha significado que muchas mujeres ahora sean diputadas y diputadas de la Asamblea Legislativa. Eso es importante, creo que el país ha avanzado. Se han aprobado otros marcos legales como la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, la Ley de Igualdad y de combatir todas las formas de discriminación contra las mujeres. Son marcos legales importantes. Sin duda, en el país todavía hay muchísimo por avanzar. Y luego en el tema de juventud, ¿verdad? Creo que los partidos también deben someterse a tener dentro de sus estatutos una cuota de participación de los jóvenes que permita potenciar mucho más a los jóvenes. Tener un verdadero relevo, ¿verdad?, generacional en los partidos políticos. Ok, seguro que la pregunta que le voy a hacer me va a decir desde ya sí, pero bueno, se la vamos a hacer. ¿Está preparado el país para tener a una presidenta mujer? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Okay. Sí, hay algunos que dicen que no, pero yo soy una mujer y por supuesto que me encantaría que una mujer se convierta en presidenta. No, pero las mujeres se han posicionado tremendamente y lo han hecho tremendamente en el desempeño de sus funciones en los diferentes cargos, debo de decirlo ampliamente para todos aquellos que nos están viendo, porque así ha sido realmente. No, claro, y en los últimos años usted ha visto cuántas mujeres participan hoy en política, en otros cargos donde las mujeres se han desempeñado con mucho éxito, con mucha eficiencia. Creo yo que el país ha avanzado. Sin duda nos hace falta muchísimo, pero vamos avanzando. Se ha roto aquel estereotipo por esa igualdad. De que las mujeres únicamente en la casa. De hecho, han ido a trabajar y han dejado a los hombres en la casa. Las mujeres hemos demostrado que podemos llevar 3, 4 cosas al mismo tiempo y hacerlas todas bien. Eso es cierto. ¿Sí? Y una de ellas es regañar a los hombres. Señores, vamos a pausa comercial. Quédese con nosotros. Ya volvemos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. En 8 en punto nosotros tenemos muy buenos comentarios y uno de ellos, por supuesto, es uno de nuestros patrocinadores. GreenFlex promueve la movilidad y flexibilidad de tus articulaciones. Señores, vamos a compartir ciertos comentarios con usted que, por cierto, me llama la atención y por qué Injuve no nos patrocina. Está bien, no tenemos dinero. No tiene dinero. Sí, la crisis. Vamos a hacer gestiones para que nos patrocine. Me desplazo rápidamente, señores, y les presento a todos ustedes pero espérenme, ¿la crisis hace cuánto inició? Tampoco, Jamie, por favor. No, de verdad. No fue ayer. Señores, les planteamos la pregunta, las preguntas que hemos articulado para todos ustedes y lo que tanto la dama como los dos caballeros que han estado esta noche
analizando el tema hasta este momento del país que viene. Y es Rafael de Jesús Argueta Lobos, por ejemplo. Gracias, Rafa. Cuando lo haya, habrá un cambio radical. Mientras no hay cambios de nación, no hay república estable. Ayala William, no. Una de las razones es que solo los ocupan para el voto. Se están refiriendo a los jóvenes. Uy, y propaganda, ya que a las horas de repartir el botín de plaza meten a los más viejos y que entran por cuello y no por experiencia. Seguimos, señores. Moisés Hernández, no porque les interesa el voto, nada más. Hay otro amigo televidente que Moisés también es compatible con esto. Después sucede lo que todos vemos: exclusión total, falta de empleo, destinan miles de dólares a subfuncionarios, organizaciones no gubernamentales, en fin, un interminable círculo de corrupción de estos políticos de este país. Ahí se lo ponemos. Lo que pasa es que por respeto no podemos omitir, porque tendríamos que alterar un comentario de un amigo televidente que se merece todo nuestro respeto, Ricardo Antonio Minero Ramos, pero no le damos lectura, por supuesto, también por respeto a ustedes. No los hay. La clase política actual quiere jóvenes sumisos, y cuando el caballero habla de políticos se está refiriendo, señores, tirando el atarrayazo. Mario Rivera, miren cómo en el partido opositor expulsaron a los jóvenes por llevar la contraria de los patrones, pues Luisito Cortés, lamentablemente no, como que no les gustan las ideas nuevas. José González, para nada. Más participación. Rafael Pueblo dice: a la Secretaría de Juventud, a qué organizaciones de jóvenes convocan para las políticas de juventud. Ya le va, por supuesto que la directora de INJUVE ya va a contestar. La juventud es diversa y desde esa diversidad se puede transformar la realidad, dice Mónica Rivera. Gracias, Moniquita. Tomamos, señores, nuevamente el puesto en esta tribuna de entrevista y me voy con Raúl Llanes, del otro lado del set. Raúl, hablemos un poquito de la apatía de los jóvenes que tienen ante el sector político de nuestro país. Bueno, tiempo real, comentarios, sí, señores, claro, que lo único que pedimos es respeto para todas las personas. Es lo único que básicamente nosotros le estamos solicitando, y ya ve usted la reflexión de la gente. Por favor, cuénteme cuál es su opinión. Hay que analizar desde dos puntos de vista. Primero, el sistema de partidos políticos, que creo que los partidos políticos tradicionales no ha habido la apertura necesaria y la renovación dentro de sus bases, y la democracia interna todavía está incipiente. Entonces yo creo que eso refleja la apatía de muchos jóvenes que quizás intentaron entrar al sistema de partidos, a algún partido político en específico, y se les cerraron las puertas. Pero yo creo que este es un llamado a los partidos políticos tradicionales a que abran sus puertas, a que la democracia interna fluya y que escuchen esas voces de jóvenes que a lo mejor no coinciden con los planteamientos de la cúpula, pero son importantes para renovar y para transformar desde adentro los partidos políticos. Y otra forma de organización afuera de los partidos políticos, del sistema tradicional, deberían de fomentarse, y para esto creo que es importante que los jóvenes se formen en organización e incidencia política, porque solo ellos van a ser los protagonistas de los propios cambios o la transformación que quieren para este país. Solo involucrándose de esa manera, los jóvenes van a poder transformar las realidades que le afectan. Ok, pero adicionalmente, Raúl, ¿cuál es su análisis? Yo sé que usted está llamando positivamente a los jóvenes a que se involucren, pero ciertamente los jóvenes tienen una gran apatía a ser parte de una política. Y estoy hablando en esto política partidaria. Ya ve usted donde dice: no, miren, o sea, no nos engañemos, solo ocupan los partidos políticos a los jóvenes el día de las elecciones y tratan de conectar por las redes sociales y decirle: hey, brother, yo soy tu amigo, tu hermano, yo te quiero mucho, y al final hay exclusión social de los jóvenes. ¿Por qué cree usted que en algún momento se da esto, y qué es lo que podrían hacer los jóvenes más allá de estar en una red social como un Twitter, un Facebook, Instagram, cuestionando, pero
no quieren compromiso, solamente quieren cuestionar, pero no quieren compromiso. Sí, yo creo que se puede hacer incidencia más allá desde los partidos políticos. Yo creo que desde las organizaciones de base, desde organizaciones de la sociedad civil, se puede hacer incidencia. Veamos el caso de, hay jóvenes dentro de la mesa ante la minería que se involucraron y hicieron un cambio. Es algo sin precedentes, que donde todas las fracciones se pusieron de acuerdo, y fue un proceso que fue abanderado desde la sociedad civil, y hay muchos jóvenes, yo conozco en particular un par, que estuvieron en esa organización y fomentaron desde allí la incidencia política. Entonces yo creo que hay espacios más allá de los partidos políticos donde se puede hacer incidencia, y quizás la incidencia muchas veces la pensamos a nivel nacional, pero a nivel macro, a nivel de las comunidades, se puede hacer incidencia desde una junta directiva, desde una DESCO. Yo creo que desde ahí se pueden iniciar los cambios que a futuro se pueden proyectar más grandes. Ok, Jamie, la misma pregunta para usted. Bueno, yo debo decir que ciertamente en las juventudes en el país ha habido muy poca participación, pero el tema es que la participación de la juventud no únicamente debe ser en los partidos políticos. Cuando nosotros hablamos de relevo generacional, debemos pensar que en el país necesitamos relevo generacional, si bien es cierto, también en la política, pero necesitamos también en el tema económico, necesitamos en el tema social, es decir, un relevo de la sociedad entera. Y creo que hay pasos importantes, reconocíamos que hay pasos importantes, quizás no lo suficientes. Yo, por ejemplo, no puedo decir que todos los partidos les cierran la puerta a los jóvenes, porque no es cierto. Yo me desarrollé al interior de un partido político, y el partido político me potenció para estar en un cargo donde puedo tomar decisiones, donde puedo incidir en los procesos de cambio en el país. Entonces, no es cierto. Creo yo que en el país debemos de hacer un debate que nos permita decir que no hay una organización perfecta. Si bien es cierto, no hay una organización perfecta en los partidos políticos, pero tampoco hay una organización perfecta en la sociedad civil. Lo que necesitamos es que cada quien, ¿verdad?, desarrolle sus niveles de organización a donde mejor le parezca, donde se sienta más cómodo y donde podamos contribuir en ponernos de acuerdo para construir ese país que queremos y ese país que soñamos. Ese país que viene va a ser en la medida en lo que nosotros nos comprometamos a construirlo. No puede ser otorgado un país seguro, un país educado, un país productivo. No puede ser si nosotros lo construimos con la base de la división en el país. Debemos construirlo bajo una base de unidad donde seamos capaces de tomar acuerdos de nación. Y entonces los jóvenes en ese sentido tienen que hacer, digamos, un aporte significativo. Los jóvenes de ahora, de esta generación, después de 25 años de los acuerdos de paz, deben aportar desde cualquier espacio donde se encuentren, desde los gobiernos locales, desde la Asamblea Legislativa, desde el Parlamento Centroamericano, desde la empresa privada, deben aportar su trabajo, su esfuerzo y sus ideas en construir ese país que viene. Ok, ¿usted sostiene entonces que los partidos políticos son el reflejo de la sociedad? Y si revisamos los partidos políticos, es un instrumento para el ejercicio del poder. Así lo estableció la Constitución de la República. Pero si usted decía, no son perfectos, ni la sociedad civil tampoco. Por supuesto, son el reflejo. Lo que pasa es que nosotros debemos trabajar porque los instrumentos de organización sean cada día más cercanos a lo que el país demanda y a la necesidad de nuestra sociedad. Pero no podemos tener instrumentos, ¿verdad?, llámese ONG, llámese asociaciones, llámese partidos políticos, en donde prevalezca el interés individual y no el interés colectivo. Donde las cosas no se hagan con transparencia, ¿verdad?, y se hagan con una vocación de servicio. Si nosotros trascendemos de que todos los espacios de organización actuemos como debemos hacerlo, como ciudadanos de bien y de contribuir al país, entonces estaremos transitando por esa sociedad que soñamos, que debe ser más inclusiva, que debe ser más justa, que debe ser más solidaria. Perfecto. Fernando Bautista, la misma pregunta sobre la apatía de los jóvenes que tienen ante el sector o clase política del país. Yo creo que cuando hablamos de participación política nos imaginamos de el joven votando, el joven afiliándose a un partido político o el joven como candidato. Y creo que la juventud ya ve la participación política de una forma totalmente diferente. Hay distintas formas de participar, como bien lo decía Raúl, como bien lo decía Jamie, involucrándote en tu colonia. Si a vos no te gusta el parque, involucrate en la DESCO, anda a exigirle al alcalde y hacer la diferencia. Lo que me encanta del libro del país que viene son historias de jóvenes que ya están haciendo la diferencia. A mí algo que me enoja es que digan que la juventud es el futuro de El Salvador.
No es cierto, somos el presente, ya lo estamos haciendo, lo estamos cambiando desde nuestras diferentes trincheras. Y eso es algo que me ha motivado muchísimo, ver la cantidad de jóvenes que han mostrado interés en una candidatura a la Asamblea Legislativa y alcaldías en estos procesos que están teniendo los diferentes partidos políticos. Creo que es señal de que si no nos gustan los partidos políticos, es nuestra obligación involucrarnos y cambiarlos, mejorarlos. Creo que la juventud, con nuestras críticas, con nuestras propuestas, vamos a llegar a incomodar probablemente al establishment, a la clase política. La receta que yo le doy es que sigamos incomodando, pero que demostremos con nuestro trabajo, con nuestras propuestas, que nosotros sí venimos a la mesa a marcar la diferencia. No podemos quedarnos como aficionados políticos, que solo vemos, como vemos un partido de fútbol en la televisión, gritándole al árbitro o gritándole a los jugadores. No, esta es hora de ponerte una camiseta, ya sea de un partido político, de una ONG, de la causa que tú querrás involucrarte y hacer la diferencia. Si no, después es poco probable que tengas la cara con qué quejarte. Esta es la oportunidad, los partidos se tienen que abrir, porque esa es la tendencia de que si los partidos no se abren y no permiten que los jóvenes participemos, los partidos se mueren. Y por eso es que hemos visto que todos los partidos políticos están abriendo... ¿Perdón? Usted hablaba de pero ¿qué le pasa? ¿Por qué se ríe usted? Está de moda operarse, porque usted decía ni con cara prestada. Ni con cara prestada. Tenemos que involucrarnos y con nuestro trabajo marcar la diferencia. Y creo que lo vamos a ver, hablo del caso de Arena, muchísimas candidaturas jóvenes, a alcaldes, a síndicos, a concejales, a diputados, a suplentes, que vamos a hacer la diferencia, que ya la estamos haciendo, pero que vamos a impulsarla aún más. Y eso es algo que no solamente es gracias a la ley de partidos políticos, a la exigencia de la ciudadanía, sino también a que los jóvenes queremos involucrarnos y ya lo estamos haciendo. Ok, vamos a otra pausa, señores. Quédese con nosotros, porque viene el programa que viene en 8 en punto. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, señores. Mil gracias a El Salvador por su sintonía. Y bueno, déjeme hablar rápidamente sobre, por favor, producción, acompáñeme con la nota de periódico. Y yo quiero conversar porque obviamente ustedes son jóvenes y deben de arrancar de los temas de coyuntura. Y es complicadísima la situación que está pasando el país en muchos temas. Uno de ellos, yo los dije, ustedes tienen el inmenso privilegio, pero la gran responsabilidad. El Salvador se ubica a veces en el primero, a veces en el segundo lugar de los países con más índices criminales alrededor del mundo. Y es complicado porque la semana pasada El Salvador vota en la OEA por Venezuela. Los Estados Unidos, el embajador de nuestro país emite juicio de valor con esto, pero este día son 3 partidos políticos de los cuales les llama la atención y le piden que de una u otra forma cambien su postura. Voto por Venezuela está generando al país problemas en los Estados Unidos. Y yo quiero escuchar el análisis de ustedes como jóvenes. Y es que partimos de una nota que hemos extraído de Teleprensa como punto de partida. Y dice así, veamos. Condenamos enérgicamente la oficialización de la dictadura y ruptura del orden constitucional en Venezuela. Así reza el comunicado de los 3 partidos que se unieron para condenar la postura del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Ellos resaltan que es su deber defender la democracia y no esos tipos de regímenes. Este precedente que está dejando deja también en evidencia las intenciones que pueda tener un gobierno de El Salvador para nuestro propio pueblo. La denunciamos porque realmente en ningún momento y en ninguna medida representa la vocación democrática por la cual ha pagado nuestro país, nuestra gente, nuestro pueblo, un altísimo costo. A pesar que el vicepresidente de la República dijo que las relaciones con Estados Unidos se mantenía en buenos términos, ellos creen que esto podría acarrear consecuencias. Bueno, ya lo vimos, ya escuchamos a una embajadora de Estados Unidos que menciona que este tipo de acciones se estarán tomando en cuenta cuando se estén viendo los presupuestos para definir el apoyo que vendrá al país. Agregaron que este tema será llevado a discusión durante la plenaria de esta semana. Buscando obtener de parte de la Asamblea Legislativa
una posición diferente a la posición que manejó el gobierno actual. El secretario general del partido Gana dijo que analizarán si apoyan a estas fracciones y sentarán postura este miércoles. Para Teleprensa, Canal 33, Alonso Castillo. Ok, esta es la posición de varios partidos políticos de derecha. Yo debo de ser honrado con lo que voy a decir, porque ciertamente, Jamie, en este caso, si ellos no acompañan, es la posición del gobierno frente a otro gobierno, pero debo de ser honrado. Si bien es cierto, no la acompañan, pero recordemos un poquito de historia, porque a mí me encanta homologar la participación. En el pasado reciente, ustedes recordarán, cuando en el país de Venezuela se dio un golpe de Estado, porque así fue al final, se terminó restituyendo al presidente Hugo Chávez en su momento. Salió al paso el presidente en aquel entonces, el señor Francisco Flores, reconociendo al nuevo gobierno que luego se declaró de facto, y obviamente políticamente y diplomáticamente también fue un desliz sobre lo que ocurrió. Yo quiero homologar la participación, porque preguntarle a Jamie, cuando usted trabaja en la secretaría en INJUVE, sería como ser tendencioso en un tema que estoy poniendo ya favoreciendo, y yo deseo emitir juicio de valor paralelamente para ambas partes. Recordemos un poquito de historia de lo que sucedió en aquel entonces. Arranco con usted, y es que Raúl Llanes, esta es parte de las cosas que de pronto hacen que los jóvenes no les interese la política, porque alguien dice, mire, lo que sucede es que Estados Unidos le está diciendo al gobierno, medite lo que va a hacer, porque si no se va a quedar sin ayuda. Bueno, pero usted me está diciendo lo mismo para efectos prácticos, que no me vaya con Venezuela porque es un aliado, pero si no, yo me voy a quedar sin ayuda, pero si me vengo con usted me voy a quedar sin ayuda para Venezuela. Para efectos prácticos, ¿no está haciendo lo mismo los Estados Unidos? Bueno, yo pienso que hay mucha información sobre Venezuela. No sé si contamos con la mejor información de todas para valorar lo que en realidad está pasando. Sin embargo, yo creo que hay que discutir el tema. Los partidos políticos deberían de sopesar la ayuda que está brindando Estados Unidos en cuestiones de prevención de violencia y la ayuda que en algún momento puede brindar Venezuela. Entonces, yo creo que se debe discutir más en el seno de la Asamblea Legislativa y llegar a un acuerdo en función del desarrollo del país, no mirar como preferencias políticas o ninguna otra cosa, sino que pensar siempre para adentro, para el país, qué es lo que le conviene al país. Entonces yo invito a los partidos políticos que en este tema se pongan de acuerdo, que tengan la mejor información de lo que está pasando, que se informen más y que tomen una decisión, pero basada en información. Pero no sé si Raúl Llanes se podría decantar por una posición, porque en algún momento alguien podría decir, mire Raúl, está bien, lo que pasa es que los 2.5 millones de salvadoreños están en Estados Unidos y no en Venezuela. Por ejemplo, otros podrían decir, no, mire, la autodeterminación de los pueblos es lo que hace a un país poder tener la autonomía para poder decidir indistintamente de cualquier tipo de presión. Le estoy planteando las dos posiciones porque esa es mi responsabilidad. Yo no sé si Raúl Llanes podría decantarse o casarse por una posición. Pues en realidad debería de tener más información para posicionarme en otro sentido. Pero entiendo de que buena parte de nuestra economía depende de las remesas. Entonces, ese es un factor muy importante a valorar y a tomar en cuenta en las decisiones que se tomen internacionalmente. Perfecto. Jamie, voy con usted, por favor, la misma pregunta. Bueno, usted y yo somos abogados y sabemos lo que significa la soberanía, la autodeterminación de los pueblos. Yo creo que Venezuela y el presidente Nicolás Maduro es un gobierno legítimo y soberano. Y creo que la OEA está siendo parcial en cómo está queriendo resolver un problema que le toca resolver precisamente internamente a Venezuela. Y usted hizo alusión precisamente a ese momento cuando el expresidente Flores, ¿verdad? Reconoció a ese gobierno de facto, ¿verdad? En ese momento. Y que era un gobierno de facto. Y nosotros ahora hemos brindado el apoyo a un gobierno que ha sido elegido legítimamente. Nicolás Maduro fue a las elecciones. Entonces es importante que hagamos esa valoración y es importante que los jóvenes lo debatamos, porque creo que los países y principalmente países como El Salvador hemos estado por muchos años sometidos a las decisiones de otros
y muy poco hemos usado, ¿verdad?, esa soberanía y esa autodeterminación que deben tener los pueblos. Creo que ningún país nos debe chantajear de ninguna manera. Nosotros tenemos para eso que responder a esa soberanía y a esa autodeterminación que como Estado de El Salvador tenemos. Por supuesto, Venezuela ha sido solidario también con El Salvador. Miles y miles de jóvenes fueron a formarse y a estudiar a Venezuela. Miles de personas de El Salvador fueron a través de la Operación Milagro y se les devolvió a la vista la inversión que ha hecho Venezuela en nuestro país. Y puedo decir lo mismo entonces Estados Unidos, ¿verdad?, con todos los salvadoreños que viven allá, por supuesto que representa un gran porcentaje de las remesas, pero debemos respetarnos entre los estados y creo yo que no se deben usar los instrumentos internacionales para someter a los países y para derrotar gobiernos que han sido elegidos democráticamente. Ok, Fernando, le traslado a usted la pregunta porque el TPS, el estatus de protección temporal, ese sí depende directamente del presidente Donald Trump. Es complicado este tema por cuanto hoy por hoy los que han venido aplicando a esta modalidad pueden llegar a tener una residencia si cumplen ciertos requisitos, usted ya lo ha visto. Es decir, es como un cuasi adquisición de un estatus legal en aquel país del norte. Versus esto, hemos visto nosotros a Marco Rubio, que no solamente es un congresista, sino que es candidato a la presidencia, que tiene una relevancia bien clara sobre este tema y adicionalmente respaldado por la embajadora de los Estados Unidos en nuestro país. ¿Su posición? Creo que los derechos humanos, la democracia y la libertad no tienen fronteras. Y lo que estamos viendo en Venezuela y esta crisis de las instituciones en Venezuela nos tiene que preocupar a nosotros como salvadoreños. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que este tipo de conductas se aplaudan y se favorezcan en el concierto internacional. El voto del gobierno de El Salvador para respaldar la agresión del gobierno de Nicolás Maduro a una asamblea legislativa democráticamente electa y darle un golpe destituyendo a los diputados de su inmunidad y sus funciones es algo que nos tiene que preocupar, porque no podemos permitir que eso suceda en El Salvador. Yo entiendo que la cooperación es un factor que se ha discutido mucho. Y así como tú lo decías, miles de salvadoreños dependen de este programa temporal que nos dan los Estados Unidos para que ellos permanezcan como es el TPS. Esta es una decisión que la va a tomar de forma soberana los Estados Unidos. Pero nosotros como salvadoreños no podemos renunciar a nuestros principios de democracia, de libertad, de respeto a las instituciones, de respeto a lo que hace una asamblea nacional en Venezuela, una asamblea legislativa democráticamente electa que representa a todos los venezolanos. Porque en esa asamblea legislativa que Nicolás Maduro intentó destruir, hay diputados del oficialismo, hay diputados de la oposición. Y creo que esa pluralidad de ideas es lo que nosotros tenemos que defender, sea de derecha, sea de izquierda. Ahora, usted mencionaba algo que es interesante por cuanto fueron separados de su inmunidad, algo que ya fue revertido ciertamente, pero es complicado este tema y usted está en el Parlamento Centroamericano. Nicaragua también hizo lo mismo con los diputados de la oposición. Entonces es un tema que, ¿por qué traigo a colación esta situación? Ya voy con ustedes dos también para seguir desarrollando esto, porque ciertamente, usted lo decía, Jamie, ambos somos abogados. Lo que pasa es que además de un derecho doméstico, hay una suscripción de acuerdos luego de un proceso de formación de ley bajo el derecho internacional. Ellos, al igual que Nicolás Maduro, también fueron electos bajo la legalidad, sin embargo se les quitó esta investidura y luego bajo el proceso se les ha determinado. Lo que me llama muchísimo la atención a mí de todo esto es que en aquel entonces yo mencioné, porque fue un error, un desatino del partido Arena, del presidente Flores, en reconocer un gobierno de facto que más tardó en reconocerlo cuando se estaba instalando. ¿Por qué llamo a colación y trato de homologar la participación? Porque en aquel entonces
se invocó a la OEA para restituir al presidente Chávez, pero ahora ya no se conoce a la OEA. Es decir, cuando no me conviene, pero cuando me conviene. Cuando no me conviene, cuando no me... Ok, por favor. Yo creo que es importante organismos e instituciones como la OEA porque validan los principios democráticos que voluntariamente los estados se han sometido a la Carta Democrática, a la Carta Interamericana de la Democracia, para que fiscalicen y vean que se está cumpliendo todas las funciones de la separación de poderes y eso. Lo que nosotros estamos viendo hoy en Venezuela y lo más grave y lo que nos tiene que preocupar a nosotros, el apoyo explícito del gobierno de la República de El Salvador a una agresión del gobierno de Nicolás Maduro a los diputados democráticamente electos de la Asamblea Nacional nos tiene que preocupar. En Venezuela, quienes han salido a la calle, quienes han salido al rescate de las instituciones son precisamente los jóvenes. Son estudiantes, son activistas, son diputados, alcaldes jóvenes que están luchando y dejando la vida por su sistema de libertades y su sistema de democracia. A mí me impresiona el valor que tienen los jóvenes venezolanos. Me impresiona que a pesar de todas las represiones, que a pesar de todas las agresiones, siguen luchando. Y eso es algo que nosotros, los jóvenes salvadoreños que creemos en la democracia y que creemos en la libertad, tenemos que seguir defendiendo. De la misma forma que acudimos a las urnas para quitar a un alcalde o para quitar a un diputado, de la misma forma tenemos que defender nuestras instituciones. Jamie, por favor, voy para allá después. Bueno, yo quería decir que los países deben de resolver de la mejor manera sus conflictos internos y que el diálogo debe prevalecer en esa manera de resolver los conflictos. Y yo voy a hacer alusión por lo que estamos hablando a que en el país hubo un acontecimiento que debió habernos indignado. Y es que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional a 84 diputados suplentes. 84 diputados suplentes que fueron elegidos con las leyes vigentes de ese momento. Es decir, que la Sala violó el principio de la seguridad jurídica. Y entonces, frente a eso no nos indignamos. Entonces, creo yo que primero debemos vernos hacia adentro y debemos de ver también las cosas que debemos mejorar y que debemos corregir para que podamos también dar recomendaciones a otros. Perfecto. Voy con usted, Raúl Llanes, bajo dos puntos de vista. La primera, primero lo que acaba de decir Jamie, que es atendible. La segunda es viniendo de lo que acaba de manifestar Fernando. Y es que lo que sucede, por ejemplo, en aquel país del cono sur, Venezuela, es bien particular por cuanto se plantea eso, lo que Jamie acaba de decir, cada uno debe resolver sus propios problemas. Lo que pasa es que estamos adheridos a un ente internacional. El gobierno acá dice Venezuela es el faro de El Salvador, es el punto de referencia. Es decir, es para meditarlo, pero adicionalmente dejemos resolver a esos países, pero por ejemplo cuando queremos dejarlos resolver, ¿como cuáles? Como Brasil y Lula, es persecución política. No, pero espérame, me está diciendo que hay que dejarlo resolver. Argentina, Kirchner, persecución política. No, pero son socios suyos, pero no me está diciendo que hay que dejarlo resolver, pues, ¿por qué los está descalificando? El señor Funes acá, no, persecución política. Voy con usted. Bueno, yo creo que hay que respetar el principio de no injerencia, pues, pero digamos que si nuestros aportes del país va a ser para la transformación de esos conflictos y que esa transformación de los conflictos no sea violenta, yo creo que ahí tiene un papel importante que jugar las naciones de Latinoamérica. Es decir, si nos vamos a meter a querer ayudar, lo hagamos de la mejor manera, diciendo, ok, pongámonos a dialogar, transformemos este conflicto de la mejor manera para que al final la democracia salga a flote. Es decir, nuestro aporte, ¿cómo va a ser nuestro aporte desde este país chiquito? Sino que diciendo, bueno, naciones, hagamos un llamado al diálogo, transformemos este conflicto de la mejor manera en función de la democracia y del desarrollo de ese país, pues. Ok, tiene un minuto cada uno porque no tengo más tiempo, pero quiero homologar la participación. Indistintamente que El Salvador no votó, los otros países por mayoría sí lo hicieron y la Carta Democrática se activa y hay que decirlo con nombre y apellido, Venezuela está inscrito
y está inscrito y obviamente pueden tener injerencia sobre él estos países por cuanto ellos en su momento al suscribirlo avalaron que en un futuro de ser así lo podían hacer. Inicio con usted 1 minuto y con cada uno, por favor, su opinión. Sí, bueno, yo reitero, ¿verdad? Que si vamos a aportar, va a ser aportando desde que las partes en contienda se pongan de acuerdo y transformen ese conflicto de la mejor manera. Okay. Yo creo que desde ahí podemos aportar desde nuestra experiencia, tenemos experiencia en conflictos y cómo los resolvimos. Jamie, por favor. Bueno, mire, yo no podría estar de acuerdo con una valoración de un organismo internacional que se parcializa y que no emite opinión frente a otros acontecimientos, por ejemplo, el de Paraguay. El de Paraguay se incendió el Parlamento, mataron a una persona dentro del Parlamento y circuló en las redes sociales el video, y entonces no es posible que frente a esos hechos de violencia la OEA no se pronuncie, sino que está focalizada y está direccionada a atacar a un gobierno que sigue siendo democrático y que sigue siendo legítimo, pero hemos visto que en los últimos años ha sido un instrumento para derrocar a los gobiernos y para imponer a las derechas y sacar a las izquierdas del poder. Ok, bueno, dicen que le falló el tino porque esperaban que los diputados estaban adentro y andaban de vacaciones para quemar el Parlamento. Voy con usted, la Carta Democrática. Yo estoy de acuerdo con Jamie que es importante el diálogo, pero para que exista el diálogo, el gobierno de Nicolás Maduro tiene que permitirlo. Y no podemos entrar a dialogar si en Venezuela todavía existen presos políticos, si todavía existen claras violaciones a los derechos humanos. Eso tenemos que resolverlo. Yo creo que lo primero que se tiene que hacer es dialogar con respeto a los derechos humanos, que liberen los presos políticos. Ahí está Leopoldo López, hay muchísimos jóvenes, mujeres que están presas injustamente solo porque opinan distintamente al gobierno de turno. Yo creo que el precedente que estamos sentando con nuestro rechazo a la postura de apoyo de este gobierno de El Salvador al gobierno de Nicolás Maduro es que nosotros aquí en El Salvador sí respetamos nuestras instituciones, sí creemos en la democracia y que somos los jóvenes, así como lo hicieron en Venezuela, que hoy vamos a exigir que se respete la libertad y la democracia. Ok, voy a pausa, pero quiero antes de irme decir dos cosas que puntualmente. La primera es inverosímil por cuanto usted hablaba de presos políticos, pero del otro lado el norte se está planteando no al terrorismo, pero a Posada Carriles se le dio indulto y se fue para Estados Unidos. Mireya de Moscoso, el último día de ser. Entonces, de pronto, como que el concepto de terroristas cambia. 1 y 2, yo debo de ser honrado. Y la otra situación es, hasta este momento nadie me ha contestado a mí la pregunta del señor Francisco Flores, ¿quién pagó toda la campaña y los viajes para obtener la candidatura en la OEA? Interesante la pregunta, ¿verdad? Porque yo debo ser parejo, les guste o no les guste. Me encanta esa frase. Pausa, volvemos. Un sobrediario de Green Vitamin te libera de la fatiga hasta el final del día. Sí, y hay que ser honrados. ¿Quién no lo dejó ser secretario general? Señores, estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto, no sin antes irnos para el estudio número 2 de Canal 33 con mi amigo Diego López, el chinchín de los deportes, porque está chiquito, es decir, está de mantener largo. Diego, no lo veo, ¿a dónde está? Aquí estamos, doctorazo. ¿Qué tal? Perfecto. ¿Cómo está? Feliz noche. Señor, feliz noche. Apareció, doctorazo, después de varias semanas. ¿A qué se debe? Usted sabe dónde me tiene que encontrar, Diego. Usted nada más pita y yo aparezco. Me parece, una cancha de fútbol. Señor, felicidades, señor, que cumpla muchos años más. ¿Cuántos años está cumpliendo, Diego? Estoy entrando a la segunda juventud, mi querido Sergio. Miren, ¿no ha pensado tirar la candidatura para político? Diego, no. Nuevamente, ¿cuántos años está cumpliendo? Mire, dice el amigo Raúl Llanes aquí que en España 35 años todavía es joven. Bueno, pues estoy muy joven todavía. Usted está, mire, y ese look de Wolverine no piensa usted. ¿No le parece? Lo debería de copiar, está a la moda, le cuento. Bien agresivo, yo sé que está de moda. Mire, hágame una toma con Jamie para que le diga algo a Diego. Tiene varios amigos de esta manera. No, yo lo sé. Usted, Diego López. Diego, por favor, sí, mire, Jamie, mire qué cosa más simpática ese muchachón.
está cumpliendo años. Salúdemelo, por favor. Lo felicitamos, la Diego. directora de Injuve, Diego. Sí, lo felicitamos y que cumpla muchísimos años más. Muchas gracias, muy amable. Sí. Muchas gracias. Fernando Bautista, él se pone medio arisco cuando una señorita se lo está cuenteando. Fernando, diputado del Parlamento Centroamericano, está cumpliendo años, Diego. Usted mira los deportes, ¿verdad? Claro que sí, no, muchísimas felicidades. Muchas y bueno, gracias. las puertas de Arena están abiertas. Si querés una candidatura, bienvenido, bienvenido. Mire, Fernando ha venido a hacer campaña política. Sí, campaña política fuera del Bueno, tiempo. diputados jóvenes. Fernando, Diputados jóvenes. mañana le llega el crédito fiscal del canal Exacto, por la pauta. Raúl Llanes, gestor de proyectos, dígale felicidades, por favor, si no, no lo volvemos a invitar a 8 en punto. No se sienta presionado, por supuesto. Felicidades, Diego, que cumplas muchos abriles más. Muchas gracias a todos. Gracias por los buenos deseos. Diego El Cigala, que Dios te bendiga, mi hermano. Muchas gracias, Te apreciamos doctor, mucho, usted lo sabe. ¿Verdad? En su casa sabe que lo queremos y lo tienen que aceptar. ¿Qué me va a traer rápidamente en Olimpia 33? Vamos a tener porque todo no crea que no va a trabajar. No, por supuesto, acá estamos al pie del cañón, todo lo que nos dejó la jornada 16 de nuestro fútbol. Además vamos a hablar de un posible amistoso de la selección ante Ecuador en fecha FIFA y muchos temas más. Así que no se pueden perder Olimpia 33, 45 minutos completos de información. Perfecto, Diego. ¿Cuándo juega el Barcelona en la Champions y el Real Madrid? La próxima semana, el 12 y 13. Vaya, no se va a ir a esconder, vea, por el resultado. No, ustedes, mire, le agradezco que haya aparecido este día. Tenía mucho de no venir. Usted no da la cara, Diego. No sé qué le pasa. Gracias, señor. Un placer. Feliz noche para todos. Bendiciones. Gracias. Igual saludamos a... No, hombre, si no me he despedido de ustedes, porque un placer. Ya nos vamos. Bárbaro. Ya nos vamos. Usted como que don Dagoberto Gutiérrez levantándose. Jamie, un placer. Gracias. Igual, gracias. Que esté muy bien. Un placer, gusto. Gracias. El país que viene, señores. Y el programa que viene es Olimpia 33 Todo Deporte. Saludo a la Caja de Crédito de Colón. Ellos sí tienen dinero, no como Injuve, ya me dijo Jamie, para patrocinarme. Vamos a esperar a ver qué es lo que nos pueden dar. Pero genéreme un espacio. ¿Un espacio qué? Sí. Aquí le ponemos nombre y apellido, no se preocupe. Me desplazo rápidamente, señores, y les presento el consolidado de la pregunta que articulamos esta noche, donde dice, ¿habrá en la actualidad algún partido político en el que los jóvenes realmente se puedan sentir representados? Según su opinión, un 22% dice que sí, que hay un partido político, pero no sé si en este país o allá en España. Un 78% dice que no, ahí lo tiene. El pueblo es sabio, no miente. 262 votos, siga participando porque 8 en punto no duerme. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta mañana, que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.